Hola, ¿qué tal estás? Pasada la Semana Santa y comenzado el tiempo de Pascua, regresamos a las portadas de Vida Nueva para estar al tanto de la actualidad eclesial y, de paso, apretarnos un poco las tuercas de la mirada para seguir aprendiendo a observar la realidad cotidiana desde una perspectiva preñada de esperanza. Hace unos días, el pasado 30 de marzo, León XIV realizó algunos ajustes en el equipo que le ayuda a dirigir la Iglesia. Tales movimientos afectan no solo a las personas designadas, sino obviamente también a quienes se encontraban en ese momento al frente de la responsabilidad. Ese es el caso de Edgar Peñaparra, que es quien ocupa la portada de Vida Nueva. Hasta el momento del cambio, el arzobispo venezolano Edgar Peña venía desempeñando el papel de sustituto para asuntos generales de la Secretaría de Estado, lo que en lengua vernácula podría expresarse como el número 3 del Vaticano tras el Papa y el secretario de Estado. A partir de ahora, el nuevo sustituto será el italiano Paolo Rudelli. Peñaparra llevaba en el puesto desde 2018 y de ahora en adelante ejercerá como nuncio apostólico en Italia y San Marino. Hoy vamos a comenzar con la nueva responsabilidad diplomática del arzobispo Edgar Peñaparra, y a partir de ahí, como habitualmente, daremos pasos por un camino en espiral que irá expandiendo progresivamente los umbrales de la información. Y una consecuencia de transitar por vías poco exploradas de la comunicación es que en ocasiones el terreno puede ser algo inestable. Así que será mejor que te prepares, porque nos ponemos en marcha. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 252º episodio. El podcast de Vida Nueva. Como te decía, los cambios realizados por el Papa en la Curia Vaticana funcionan como uno de esos juegos donde una ficha de dominó golpea a la siguiente hasta formar una figura con las piezas tumbadas. El pasado 30 de marzo, la oficina de prensa del Vaticano informó de lo siguiente. El arzobispo Petar Rajic pasaba a ser prefecto de la Casa Pontificia, una responsabilidad que estaba vacante desde 2023, que fue cuando George Ganswein finalizó su tiempo como tal. Hasta ese momento, Petar Rajic había estado siendo el nuncio apostólico en Italia. Así que Edgar Peñaparra pasó a ocupar su lugar al frente de la nunciatura en Italia. A su vez, el arzobispo Peña había sido sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, una responsabilidad que en adelante reposa sobre los hombros de Paolo Rudelli, arzobispo de Mesembria y anterior nuncio en Colombia. Hasta el día de hoy, las fichas de dominó se detienen ahí, puesto que todavía no se ha informado sobre quién pasará a ocupar la representación diplomática en lugar de Paolo Rudelli. Bien, tanto estos como otros cambios realizados por León XIV siguen la línea de los iniciados por su predecesor Francisco en cuanto al tipo de pastor al frente de las responsabilidades. Y eso, por supuesto, supone encontrarse a veces con la resistencia activa de quienes siguen pensando que el Vaticano debería recuperar la influencia geográfica de los antiguos estados pontificios. A este respecto, Edgar Peñaparra le dice lo siguiente a Vida Nueva. Más que hablar de resistencias en sentido estricto, conviene reconocer la complejidad propia de cualquier proceso de transformación. Es cierto que pueden surgir dificultades o incluso observaciones críticas, pero no las interpretaría como una oposición de fondo a la reforma. Más bien, en muchos casos se trata de un esfuerzo por asegurar que los cambios se implementen de manera adecuada, eficaz y en fidelidad a su propósito original. También le dice Peñaparra a Vida Nueva que toda reforma auténtica es dinámica, avanza, se evalúa, se corrige y se fortalece. Y obviamente esto no sucede siempre al ritmo que le gustaría a todo el mundo. Lo cual nos trae a la memoria unas palabras de Agustino Casaroli, quien fuera secretario de Estado del Vaticano durante el tiempo del comunismo.
el mismo Casaroli, a quien se considera impulsor de la Ostpolitik, es decir, de la forma de relacionarse entre el Vaticano y los estados bajo bandera comunista. Agustino Casaroli decía esto: recuerdo el desahogo de un obispo lituano que, tras cumplir una larga condena, había recibido permiso de las autoridades civiles para regresar a gobernar su diócesis. Dijo: pasé muchos años en Siberia y nunca lloré. Sabía que sufría por mi fidelidad a la Iglesia y eso me daba paz y tranquilidad. Dormía profundamente y al despertar por la mañana sabía lo que debía hacer ese día. Ahora ya no. Cada día me pregunto qué decisiones debo tomar al servicio de la Iglesia, de los sacerdotes y de los fieles confiados a mi cuidado. Críticas, quejas, exhortaciones de todas partes. Algunos me juzgan demasiado débil o demasiado complaciente con el gobierno, y otros me reprochan ser demasiado imprudente o demasiado previsor. De este obispo lituano escuché una expresión que quedó grabada en mi mente y en mi corazón: el martirio de la prudencia. Al diplomático Agustino Casaroli le marcaron durante el resto de su vida esas palabras de un anónimo obispo lituano: el martirio de la prudencia. Más tarde, cuando Casaroli lo adaptó a su propia perspectiva, hizo una pequeña modificación y lo cambió a el martirio de la paciencia. Para Agustino Casaroli, había una pregunta importante que debía ser respondida. ¿Dónde terminaba la sabia prudencia y dónde comenzaba una inaceptable transigencia? Casaroli dejó lo siguiente por escrito: esta era la cruz de los obispos y también de la Santa Sede, incluso en la fase de selección de los candidatos. Así que podemos asumir como cierto que dicho martirio de la prudencia o martirio de la paciencia habrá salido también a relucir a la hora de realizar los últimos cambios en la curia vaticana y diplomática. Y de hecho es algo que incluso se podría llegar a intuir en algunas de las palabras que Edgar Peña Parra comparte con Vida Nueva. No forma parte del espíritu de un diplomático de la Santa Sede la idea de bajarse de la cruz. En este sentido hemos tenido un testimonio luminoso en San Juan Pablo II, cuyo ejemplo permanece vivo en la memoria de quienes lo conocimos y en la historia misma de la Iglesia. El discípulo de Cristo no rehúye la cruz ni elude las dificultades. Tampoco permite que los problemas se prolonguen indefinidamente por evasión o por cálculo. Esas pueden ser lógicas propias de estrategias meramente humanas, pero no corresponden al modo de proceder evangélico que nos anima a que entre nosotros no debe suceder así. Para quienes hemos sido llamados a servir a Cristo y a la Iglesia, no existe la opción de bajarnos ni de abandonar aquello que nos ha sido confiado. No bajarse de la cruz implica, por tanto, transitar la senda que atraviesa el martirio de la paciencia o el martirio de la prudencia. No ser suficiente para una parte o ser demasiado para otra, y aún así permanecer basculando con Cristo en el centro como punto de apoyo y referencia. León XIV, te decía antes, continúa apostando por el perfil de pastor que el Papa Francisco comenzó a propagar por distintos lugares de la maquinaria curial. Y Edgar Peña Parra hablaba sobre una cierta resistencia al cambio, no tanto como oposición al mismo, sino como dificultad para asumir el hecho mismo de tener que cambiar. Ahora, recuperando de nuevo la figura de Agustino Casaroli, este experimentado diplomático recordaba con las siguientes palabras lo difícil que había sido negociar las relaciones diplomáticas con algunos países y que nos recuerda precisamente a esto último, a lo complicado que es dejar atrás viejos esquemas para entender los nuevos. La propuesta de reanudar formalmente las negociaciones en Roma se puso en práctica. Estas continuaron y demostraron la dificultad que aún tenían los representantes del gobierno para abandonar sus antiguas formas de pensar. No obstante,
parecía surgir lentamente cierta apertura, lo que permitió reanudar los contactos. Sin embargo, no se logró ningún avance y persistían las señales de intransigencia respecto al nombre de algunos candidatos. Existe la intransigencia, la dificultad para cambiar esquemas, etc. Edgar Peñaparra, nuevo nuncio apostólico para Italia y San Marino, habla con Vida Nueva sobre su tiempo como sustituto de la Secretaría de Estado de esta forma. Desde mi llegada a la Secretaría de Estado en octubre de 2018, ciertamente no han faltado las dificultades ni los desafíos. Sin embargo, lejos de desalentarme, he experimentado una gracia particular. Cuanto mayores son las pruebas, mayor es también la fuerza y el impulso interior para seguir adelante, con renovada confianza en el Señor. Si tuviera que expresar en pocas palabras el aprendizaje más profundo que el Señor me ha regalado a lo largo de estos años al servicio de la Iglesia, especialmente durante este periodo como sustituto, diría que ha sido, ante todo, aprender a permanecer unido a Dios. En medio de responsabilidades, decisiones y ritmos exigentes, se fue haciendo cada vez más evidente que nada tiene verdadero peso ni consistencia si no nace de una relación viva con Él, sostenida en la oración y en una confianza serena, arraigada en la certeza de su presencia fiel, que no abandona a la Iglesia. Agostino Casaroli fue mencionado por el Papa Francisco durante el consistorio para la creación de nuevos cardenales en 2022. En ese entonces, el pontífice presentó a Casaroli como modelo de referencia para los cardenales, lo cual resulta ciertamente interesante. El arzobispo Edgar Peñaparra conoce la vida diplomática a fondo, tanto por sus años como sustituto de la Secretaría de Estado como por su paso por Pakistán o Mozambique. De sus palabras en Vida Nueva, se desprende una confianza en la providencia. Y por otra parte, y en otro tiempo distinto, Agostino Casaroli, al recordar algunos pasajes de su carrera diplomática en países comunistas, decía lo siguiente: el breve discurso del rector fue muy moderado. Concluyó con un cortés recordatorio de mi prudencia, mi conocimiento del pueblo y mi perspicacia política como motivos de esperanza. Una referencia a medio camino entre el elogio y la exhortación. Pero con razón, el rector finalizó depositando su esperanza ante todo en la providencia, que sin duda es la esperanza más segura. Te decía que es algo interesante porque tanto Casaroli como Peñaparra hablan sobre la certeza de la presencia fiel que no abandona, es decir, la providencia. Y sabiendo que en ambos casos hay una sobrada experiencia diplomática detrás, surge la pregunta: ¿quién será mejor en diplomacia? ¿Quién más planifica o quién más confía? ¿O será una cuestión más bien de una planificación confiada o de una confianza planificada? Sea como fuere, cualquiera que sea la respuesta, lo que parece bien claro es que lo que siempre permanece en común es el martirio de la paciencia. El nombramiento de Edgar Peñaparra viene en la portada de Vida Nueva, pero no es lo único que encontramos en sus páginas. Del 6 al 12 de junio, el Papa León XIV pasará por España y ya se conoce el itinerario básico que seguirá. El lema es Alzad la mirada y hasta el momento no ha trascendido si se reunirá o no con víctimas de abusos. Las hijas del amor misericordioso siguen en la palestra. El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha suspendido temporalmente la entrada de nuevos seminaristas y ha impedido que puedan ordenarse nuevos sacerdotes de su rama masculina. Algunas víctimas, no obstante, aseguran que eso no impide que estos grupos relacionados entre sí continúen convocando retiros, peregrinaciones y actividades pastorales, pero ocultando su nombre.
Para no perderte estas y otras noticias de relevancia, considera ahora suscribirte a Vida Nueva. Recibirás y tendrás acceso a 47 números cada año junto a sus respectivos suplementos exclusivos. Para saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Arrancamos la segunda parte del episodio. Antes te hablaba sobre el martirio de la paciencia que tanto espacio ocupó en los pensamientos de Agostino Casaroli. Parte de ese martirio incluye también las dobles lecturas que muchas veces se hacen de los nombramientos y asignaciones. Por ejemplo, si tal persona es enviada a aquel lugar, se considera un premio, y si es enviada a ese otro sitio, entonces es un castigo. Edgar Peñaparra, a propósito de esta cuestión, le dice lo siguiente a Vida Nueva. Es importante evitar una lectura netamente humana de los distintos oficios que pueden desempeñar los sacerdotes y los obispos. En la Iglesia, las misiones que el Papa confía no se pueden interpretar en categorías de premio o de castigo. Se trata de servicios que se reciben y se viven en disponibilidad, y el Santo Padre, con la libertad propia de su ministerio y con la gracia de Estado que le asiste, dispone en cada momento aquello que considera más oportuno para el bien de la persona y de la Iglesia. Edgar Peñaparra indica que los diferentes nombramientos no son castigos ni premios. De hecho, ya hemos visto durante las últimas décadas cuáles han sido las nefastas consecuencias internas de que existiera un pensamiento inercial en la curia que consideraba los servicios desde ese punto de vista tan humanamente politizado. El clericalismo del que tanto habló Francisco, la corrupción y el abuso, nepotismo institucionalizado, etc. Además, las palabras del arzobispo Peñaparra pueden incorporar otra dimensión significativa si las comparamos con una reflexión de Angelo Roncalli durante el tiempo que éste se desempeñó como nuncio. En un texto de noviembre de 1949, el futuro Papa Juan XXIII escribió lo siguiente. Estas tres palabras describen claramente la misión real del nuncio apostólico. Un ojo siempre abierto para la serena observación de la moral, la religiosidad y la cuestión social en Francia para poder ofrecer un relato objetivo al Pastor Supremo. Un corazón vigilante y sensible a las necesidades del pueblo de Cristo, tan hambriento por la comida espiritual como por el sustento material. El corazón del propio Papa, de hecho, puesto que su misión no es estar ocupado en las propias conquistas e intereses terrenales y no seguir los caminos de la intriga y el odio, sino de observar la ley de la fraternidad y el amor. Por último, una mano para señalar el camino correcto. Una mano que, en nombre del Señor, socorre, anima y bendice. Esta es, y siempre será, la propia mano del Papa extendida, reproducida en la persona y oficio de su nuncio, en Francia y en cualquier otra nación. En palabras de San Juan XXIII, el nuncio sería los ojos, el corazón y la mano del propio pontífice en cada lugar concreto de la tierra. Si tomamos en cuenta esta descripción, desaparecen al instante las valoraciones que consideran un nombramiento u otro como castigos o premios. Edgar Peñaparra, hablando con Vida Nueva sobre los diferentes lugares a los que la Iglesia envía a sus pastores, dice lo siguiente. A lo largo de la vida y particularmente en el servicio diplomático de la Santa Sede, uno aprende que no es posible prever los destinos que se le van confiando. Al mismo tiempo, ya desde el sacerdocio, cualquier ministro sabe que todo cuanto se nos pide puede y debe ser leído bajo la óptica de la providencia divina. Personalmente, nunca imaginé las misiones que se me han ido encomendando. Y es que el arzobispo Peña ha ejercido en Kenia, en Yugoslavia durante la guerra de Kosovo,
en Ginebra en la misión ante las Naciones Unidas, en la Nunciatura de Sudáfrica, en la de Honduras, en la de México. Es decir, que Edgar Peña Parra sabe lo que es moverse entre los pasillos de una nunciatura. No obstante, creo que es importante matizar un par de aspectos llegados a este punto. Ya hemos hablado en episodios anteriores sobre la diplomacia vaticana y sobre el modo de ejercer un poder blando, de tender puentes fuera del foco público y de sembrar semillas de paz. Los nuncios apostólicos no son solo representantes de la Santa Sede en los diferentes territorios nacionales, sino que hay varias consideraciones extra a tener en cuenta. En los nuncios concurren al mismo tiempo diferentes dimensiones que les otorgan un papel excepcional en la diplomacia internacional. Son al mismo tiempo diplomáticos ordinarios, que representan intereses, y también clérigos. Entienden la diplomacia como instrumento de política exterior para comunicar tales intereses y también como forma de mediar entre las diferencias. Por decirlo un poco más claro, cualquier otro diplomático es un extraño en un país anfitrión. Sin embargo, el diplomático de la Santa Sede, al mismo tiempo que representa a la Iglesia Católica, forma parte de ella junto con el resto de ciudadanos de ese país que también son católicos. Y de ese modo el nuncio papal no es nunca un completo extraño. Por tanto, desde esa multidimensionalidad, el desempeño de un nuncio apostólico puede derivar en situaciones muy complicadas de manejar. Un ejemplo concreto. Pensemos por un momento en Panamá. Año 1989. En un escenario muy similar al de los tiempos actuales, los Estados Unidos de América irrumpieron en el país por la fuerza. El entonces dictador Manuel Noriega tiene la idea de acudir a la nunciatura apostólica y solicitar asilo. El nuncio de ese momento, José Sebastián Laboa, le abre las puertas y le acoge. Hay que tener en cuenta que el dictador había sido agresivo contra la Iglesia, y al mismo tiempo, Laboa, el nuncio, había estado animando a grupos que trabajaban contra la dictadura. Sin embargo, en ese instante había que tomar decisiones rápidas que no podían esperar a la comunicación a largo plazo con la Santa Sede. Pasado un tiempo, José Sebastián Laboa facilitó que el dictador se entregara a las fuerzas de ocupación extranjeras por su propia voluntad, y lo hizo a través del diálogo con él, ayudándole a razonar sobre los peligros de un posible linchamiento o de un derramamiento de sangre, así como también dedicando las homilías al concepto de lealtad. En este caso, el diplomático de origen vasco se valió de su condición de ministro ordenado para favorecer positivamente su papel como embajador, algo totalmente imposible para cualquier otro diplomático extranjero. Edgar Peña Parra le explica a Vida Nueva cómo se desarrollan los trabajos diplomáticos de la nunciatura en el día a día. Con frecuencia se percibe menos de lo que realmente hace la Santa Sede. Existe una labor constante, discreta y muy concreta que se desarrolla a través de la red de representantes pontificios, especialmente en regiones particularmente afectadas como Oriente Medio. Los nuncios apostólicos, junto con sus equipos, mantienen un trabajo cotidiano de encuentros, gestiones, mediaciones y contactos que buscan abrir caminos de diálogo y aliviar tensiones. A ello se suma la acción de los obispos, los consagrados y de tantos fieles que desde distintos ámbitos trabajan silenciosamente por la paz. Ahora bien, en este tramo final del episodio, tenemos que echar a un lado las cortinas y ver con qué nos encontramos más allá de los muros de la diplomacia vaticana. Ya has visto cómo está el mundo. El escenario actual es muy diferente de aquel soñado por la Alianza de las Naciones Unidas. Tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos millones de personas que quisieron compartir el sueño de un mundo más cohesionado con países donde hacer germinar la semilla de la paz.
Sin embargo, década a década, un pensamiento individualista cada vez más agresivo se ha ido abriendo paso en las sociedades modernas y ha calado fuerte en el imaginario colectivo. Al mismo tiempo, ha habido un debilitamiento de la Iglesia Católica como brújula moral debido a los incontables escándalos que no siempre han sido resueltos del mejor modo posible. Para que la diplomacia tenga éxito en su función de mantener la convivencia internacional, ha de existir un requisito previo inexcusable: el reconocimiento del derecho internacional. Asomándonos a las noticias de cada día, ¿podríamos afirmar que sigue existiendo un reconocimiento más o menos unánime al derecho internacional? Parece que quien tiene la escopeta más gorda se cree con libertad para cruzar fronteras ajenas e imponer su punto de vista a la fuerza. Y si alguien protesta del modo que sea por las tropelías cometidas, se le acusa de colaboración terrorista y asunto solucionado. Vivimos bajo el imperio de un terror siempre amenazante que nos va acongojando más y más hasta convertirnos en seres dóciles a la voluntad de quien sostenga el palo más largo. Y cuando pensamos en quienes mueven los hilos, resulta que nos seguimos imaginando a líderes de potencias militares sembrando el caos en el extranjero para lucrarse a largo plazo. Pero no perdamos de vista que así como hay una diplomacia que promueve la paz, existe otra cara de la moneda que busca el control a través de medios mucho menos nobles. Dicho esto, es fácil caer en la trampa de imaginar conspiraciones oscuras y tramas de película, pero la realidad es mucho más cotidiana. No estamos hablando de reuniones secretas ni de planes perversos, sino de cómo los grandes magnates tecnológicos han acumulado tanto poder que hoy por hoy pueden manipular en tiempo real la forma de pensar de miles de millones de personas usando algoritmos y aplicaciones. Es, por decirlo de algún modo, una versión actualizada de la Pax Romana. El Imperio Romano, como sabes, no conseguía la paz por medio del amor y la concordia, sino por la subyugación de los pueblos conquistados. Bien, pues lo mismo podemos decir de los medios tecnológicos. Y es que a partir de la imposición de un único modelo de pensamiento común, buscan esa especie de pax algorítmica sustentada por el consumo infinito. 3 últimos datos antes de decirnos adiós. En 1997, James Dale Davidson y Lord William Rees-Mogg escribieron un libro titulado El individuo soberano, que anticipaba la caída de los estados-nación y el auge de una masa de individuos que, gracias a la tecnología y las criptomonedas, ya no necesitaban de la protección de los gobiernos y, por tanto, tampoco de la diplomacia. Siguiendo esa estela, hace unos pocos años apareció la obra The Network State, de Balaji Srinivasan. Un texto que explora la creación de países iniciados por comunidades a través de Internet, como una especie de antítesis de la diplomacia vaticana, donde la soberanía se convierte en una transacción tecnológica y no en un pacto social. Y otro ejemplo lo encontramos en la obra de Peter Thiel, titulada De 0 a 1. Thiel es el fundador de PayPal y defiende que el progreso real viene de crear monopolios disruptivos, afirmando que la competencia y el consenso son para los perdedores. Peter Thiel es un tecnocapitalista de grandísima influencia y sus ideas orbitan alrededor del concepto de que la diplomacia es una pérdida de tiempo. Por tanto, cuando los católicos perdemos el tiempo discutiendo si un determinado nombramiento es un premio o un castigo, en lugar de dirigir las energías hacia el restablecimiento del tejido social y la revalorización de la diplomacia, estamos dando manga ancha a todos aquellos individuos que viven convencidos de que el diálogo por la paz es algo de otra época y piensan que el futuro pertenece a quienes sean capaces de imponerse sobre los demás.
Edgar Peñaparra es el nuevo nuncio para Italia y San Marino. Por delante, le esperan varios años en los que poner a prueba el martirio de la paciencia. Esta semana han pasado muchas cosas en la Iglesia y en el mundo, y el sitio de Vida Nueva nos ha mantenido al tanto de todas ellas. El cardenal Baltasar Porras asegura que en Venezuela no habrá una transición real sin elecciones libres. Israel está cebándose militarmente con el Líbano, pero la Iglesia trata de ejercer como escudo humano con tal de proteger al menos a los pueblos cristianos del sur. El ministro español Félix Bolaños afirma que otros países le están llamando para copiar el acuerdo alcanzado con la Iglesia para la indemnización de víctimas de abuso. Estas y otras muchas noticias las tienes disponibles en vidanuevadigital.com. Así llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado. Por quedarte conmigo todo este rato te ofrezco mi más sincero agradecimiento. Se nota que eres una persona valiente que no tiene miedo de ir más allá de las convenciones sociales. Es un buen momento para que dejes un me gusta o un comentario y para que compartas el episodio en tus redes digitales. Por mi parte, nada más. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast